La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son ya las 7:56. Vamos a dar paso a nuestra entrevista principal, Diana Verónica. Hoy vamos a hablar de pensiones desde la perspectiva de un representante, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Patricio Pineda nos acompaña. Hola, Patricio, bienvenido por primera vez a Diana Verónica y Tony. Gracias por tu tiempo, Patricio, bienvenido. Saludos a todos y todas. Diana, un gusto. Tony también. Especialmente a los escuchas que están atentos a este programa importante. Esperemos que sea ameno y podamos aprender mucho. Patricio, ¿cuáles son, sus credenciales como para meterse, a hablar, a proponer, a opinar, a intentar incidir en una reforma integral de pensiones en El Salvador? ¿Qué es lo que se ha anunciado? Una reforma integral. Quizás esto es una pregunta muy interesante. Yo vengo trabajando este tema desde hace 10 años, cuando yo era empleado del INPEP. Luego incursioné un poco en la parte sindical, fui directivo sindical del CITINPEP durante unos 7 a 10 años, más o menos. En ese ir y devenir, ¿verdad?, de la actividad política, desde la rama sindical, además que ejercí labores de asesoramiento previsional, cálculos de pensión y todo lo demás en una institución pública relacionada a este tema. Puede decir nombres, Patricio, no hay ningún problema. Pude darme cuenta de varios aspectos que tenía el sistema de pensiones que no, dignificaba al cotizante, al que iba a hacer su trámite de pensión y todo lo demás. Estamos hablando del antiguo sistema, ¿INPTIs o ya con las AFP? No, respondiendo a Tony, las credenciales. Ajá, entonces, de las anteriores, entonces. Sí. Okay. Bueno, vengo yo y pues nos metimos en este rollo, ¿verdad? Y sacamos varias especializaciones en la OIT de este tema: seguridad social, protección social, pisos de protección social y sistemas de pensiones, ¿verdad? Es así como en el 2014 conocimos al genial doctor Salvador Arias, que ya no está físicamente con nosotros, pero nos ha dado un gran legado. Y surge el primer trabajo escrito, ¿verdad?, en un libro que se llama Pensión para Todos, que a los escuchas se los recomiendo, es muy bueno. Ahí habla de una primer propuesta de reforma muy interesante, en donde se hace como un llamado al país para que revisemos el sistema como tal. Porque el problema es que veo yo, en los políticos, en la gente que está administrando, que creen que con solucionar algunos vacíos que tiene la ley se acabó el problema. No, esto es una cuestión sistémica que más adelante en la entrevista lo vamos a ir desarrollando. Eso fue en el 2014. En el 2015, justamente con la OIT, junto a María Elena Rivera, ¿verdad?, que hoy creo que está en una institución privada, un tanque de pensamiento que no es Fundaungo, hicimos una consultoría sobre el sistema y ahí surge una segunda propuesta, que es la del sistema mixto. Meses antes de que Carlos Cáceres anunciara, ¿verdad?, en septiembre, 5 de septiembre de ese año, me acuerdo, y que ahí vino la gran campaña, el robo del siglo y todo lo demás, lo de siempre. Y en el 2017 volvimos a elaborar otra propuesta, esta vez con los sindicatos, ¿verdad?, que a diferencia de las dos anteriores, lo que sucedió fue que esta propuesta llevaba un poco más de estudio, ¿verdad?, en el sentido de que nosotros demostramos una aplicación, una viabilidad financiera, ¿verdad?, para este tema, y era un sistema mixto complementario el que nosotros proponíamos en ese entonces. Trabajamos con César Villalona y otros sindicatos.
Pasó lo que pasó en septiembre del 2017 en la Asamblea Legislativa y lejos de mejorar, empeoramos, ¿verdad? Todo el mundo ya lo sabe. De hecho, la Asamblea saliente, de su propia boca, ellos dijeron, los diputados, que se habían equivocado con lo que aprobaron el decreto 787. Eso le iba a decir, Patricio. ¿Podemos recordar qué ocurrió en el 2017? En el 2017 lo que hizo fue la Asamblea Legislativa anterior aprobar un decreto, que es el famoso decreto 787, que lo que hizo fue una modificación ni siquiera estructural, ¿verdad?, del sistema, sino que nada más una modificación financiera y fiscal, en el sentido de que el país estaba en ese entonces en un contexto de impago. Es más, en abril de ese año, de todos recuerdan, hubo un impago. Hubo un impago. Y la Asamblea en ese entonces, comandada por Norma Guevara y otros, vean, mencionados ahí, hicieron una modificación a la ley en donde el fideicomiso de las obligaciones previsionales, que estaba aún disponible el 45% de lo ahorrado, ¿verdad?, para el gobierno, lo elevaron al 50% y la sala lo declaró inconstitucional, ¿verdad? Les pegó un golpe fuerte. Nosotros como trabajadores eso lo aplaudimos porque ya habíamos presentado una propuesta nosotros. Y su servidor puntualmente fue a la famosa casona. Acordémonos que en ese entonces el gobierno era del FMLN, ¿verdad? Sánchez Serén, específicamente, y Carlos Cáceres como ministro de Trabajo. De Hacienda. De Hacienda, perdón, sí. Ministro de Trabajo era otra persona. Era Calixto. Calixto Mejía. Ajá, Mejía. Entonces Carlos Cáceres estaba en Hacienda. Bueno, Ortiz, vicepresidente. El punto es este. Su servidor les presentó a toda esa cúpula política, ¿verdad? Medardo Alfaro y compañía, ¿verdad? Todos los diputados, 31 tenía la bancada del FMLN. Medardo González. Tenía 31 diputados, presentamos como sindicatos la propuesta y ese día yo declaré muerto al FMLN por una sencilla razón, porque de los labios de la señora Norma Guevara, que en ese entonces era jefa de fracción, me dijo: Patricio, no vamos a apoyar tu propuesta, me dijeron así. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque nosotros fuimos los primeros en decir en ese momento que pedíamos una pensión mínima de $300 equivalente al salario mínimo, ¿verdad? O sea, salario mínimo, pensión mínima igual. Y me dijo de que eso le costó, me preguntó ella, ¿sabes cuánto costó el aumento a la pensión mínima que hizo Mauricio? Me dijo, o sea, hablando del aumento en el 2011, más de 2,000 millones. Entonces vine yo y le dije, sí, le dije, eso cuesta, pero en 50 años. Además, ustedes no pagan las pensiones mínimas, o sea, no sale de su bolsillo, pues, sale de todos. ¿Por qué la negativa a apoyar a los trabajadores? Para mí eso fue un desencanto total, porque se supone que estaban para servirle a la población, pero se negaron. Vino ese decreto, nosotros hicimos nuestras posturas al respecto, nosotros anunciamos que era el principio del fin, porque además, dicho sea de paso, ese decreto no tiene estudio actuarial, ¿verdad? Por más que digas a fondos que sí presentó, o el señor Novelino ande diciendo ahí que sí se presentó, sí había un estudio actuarial de una firma mexicana, pero para la propuesta de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, que no es el decreto 787. O sea, las cosas como son, ¿verdad? Una cosa es una propuesta base para realizar un decreto o aprobar un decreto que de entrada nosotros sabemos que eso tiene modificaciones, ¿verdad?, a los parámetros del documento original. Entonces, desde el momento en que se hace una modificación, por ley, tengo que ajustarlo con otro estudio actuarial. O sea, tú apachás un botón y tenés que actualizarlo todo. Así Con otros botones. Con otros botones. Entonces, eso es en el tema pensiones. En el tema pensiones. Eso es lo que no se hizo con el decreto 787. Y me pueden decir, ¿cuál es la prueba, licenciado? Bueno, váyanse a la Superintendencia del Sistema Financiero, en el portal de la Superintendencia del Sistema Financiero, y busquen estudio actuarial del decreto 787, no lo van a encontrar, ¿verdad? Debería ser público, pero no lo van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es una valuación actuarial 2 años después de aprobado, en 2019. Y en ese documento, ¿verdad?, la superintendencia dice que el actual sistema colapsa en el 2026 porque hay un estrés de los recursos que empiezan a agotarse aceleradamente producto de
digamos, el poco ingreso que empieza a tener la cuenta de garantía solidaria. Eso es lo que dice el documento de la superintendencia. No es una cosa que yo me estoy inventando. Si no me creen, www.ssf.gov.sb. Evaluación actuarial 2019 y 2020. Bueno, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que entendamos que tenemos frente a nosotros un problema que nos llama a ser responsables, ser bastante transparentes, hablar con la verdad, ser técnicos y alejarnos un poco de la parte del protagonismo electoral, que es en donde siempre lamentablemente los políticos han metido este tema. Entonces, sucede de que cuando nos dimos cuenta, anunciamos al país las consecuencias de aprobar ese decreto, los diputados salientes de su propia boca confesaron, ¿verdad?, que eso no fue una reforma provisional, sino que financiera y fiscal. Nosotros les dijimos que eso les iba a pasar factura. Bueno, pasaron los meses y es así como en el año 2018, en diciembre de ese año, surge el movimiento Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, a iniciativa de su servidor y otros 7 ilustres salvadoreños, en su mayoría mujeres, que bueno, a mí eso siempre lo destaco. La mayor parte de las personas fundadoras de la mesa son mujeres muy destacadas. Para citar nombres, por ejemplo, la licenciada Ana Cecilia Suárez, ¿verdad? Es una de las personas que públicamente ha aparecido con su servidor, y otras mujeres ilustres como Lilian Franco, etcétera. Tenemos representación sindical, bueno, en fin, es una gran cantidad de sectores representados, aparte que tenemos un círculo multidisciplinario expedito en el tema. Ahí hay gente que ha administrado fondos de pensiones a nivel mundial, hay actuarios, hay expertos en finanzas, expertos en derecho, ¿verdad?, derecho constitucional también, porque esto está muy ligado a esa parte, y expertos en ciencia y tecnología aplicada a los sistemas de pensiones. O sea, se han preparado en la mesa de trabajo por una pensión digna para que las propuestas vayan bien respaldadas. El 15 de septiembre del año 2021, en una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Bukele dijo: hoy les anuncio que en 30 días presentaremos a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna. Garantizaremos que al fin tengan, al menos en el rubro de las pensiones, lo que se merecen, para ya no tener pensiones de hambre a las que fueron sometidos. Ya casi va a pasar un año de eso y todavía no ha sido presentado nada, y parece que está eso muy hermético en casa presidencial. Como tú dices, si apachas un botón tienes que, o sea, en el tema de pensiones, todo está ligado, relacionado íntimamente, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Que si reformas una parte, tenés que repercute en lo demás. En todo lo demás. Ajá. ¿Cuál crees tú? Porque las expectativas que ha generado este gobierno, y siempre lo decimos cuando hablamos del tema, son muy grandes. Incluso ustedes han llegado a decir que podría llegar de pasar de cuánto es ahorita, el 30% del salario. La pensión. La pensión. Sí, vaya. Al 70 o 75%. Sí, se puede, es que se puede. Ahora, hay que entender también que estamos en un contexto de finanzas públicas, finanzas privadas e incluso per cápita, o sea, por persona, bien complicado, ¿verdad? Producto de la inflación a nivel mundial, del alto costo de la vida. Estaba escuchando a Danilo Pérez del CDC, que a mayo de este año ya llegamos a un nivel bien preocupante, que el salvadoreño promedio, cuando decimos el salvadoreño promedio es que de cada 10, un poco más de 6 o 7 personas solo están comiendo 2 tiempos al día, ¿sí? Entonces, en ese contexto, uno tiene que saber que el sistema de pensiones, independientemente de la decisión que se vaya a tomar, va a tener consecuencias, ¿verdad? Ese contexto tiene consecuencias sobre la decisión que se vaya a tomar. Ahora bien, nosotros como mesa siempre hemos sido honestos en que lo que se debe de atacar es el problema inmediato, la demanda inmediata de la población. Bueno, el hecho está en lo siguiente, en que la gente no se está pensionando porque sabe de que si firma esa resolución final
en AFP se condena a morir de hambre. Esa es la realidad. Muchos de los maestros, por ejemplo. Sí, hay más de 20,000 ahí en ese problema de personas que en teoría deberían de estar ya descansando, pero no lo hacen. O sea, que ya cumplieron la edad. Exacto. O cumplieron los años de trabajo. Sí. ¿Verdad? Pero que al hacer el cálculo de la pensión Se es mueren de demasiada hambre. baja. Se mueren de hambre. Cuando estamos hablando que se mueren de hambre, ¿de cuánto estamos hablando? Máximo $300 Máximo. de pensión. Ajá. Sí. Ajá. Si no menos. Bueno, pero es que la pensión no puede ser menos de 300, si Sí. no mal recuerdo. Lo que pasa es que Patricio. hay un detalle, Verónica, en la ley, en el artículo 131, voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. En el artículo 131, una fórmula de cálculo que lo que ha hecho es categorizar a los ciudadanos ante la ley. Primer error, ¿verdad? Si supuestamente la Constitución nos dice en los primeros artículos que todos somos iguales ante la Iguales. ley, ¿por qué la ley de pensiones categoriza a los ciudadanos? Prueba de lo que estoy diciendo es lo siguiente. Existen dos artículos bien polémicos en la ley SAP, que son el artículo 131 y el artículo 197. Ambos están relacionados a la fórmula de cálculo final, es decir, el cálculo que el sistema le hace al que va a tramitar su pensión para el monto mensual, ¿verdad? Exacto. Ok. Este problema inició justamente cuando se privatizó el sistema, en el 96. Porque en aquel contexto histórico, cuando se crea el decreto 927 que le da vida al sistema de ahorro para pensiones, por cierto, en un madrugón, ¿verdad? Sin consulta y todo lo demás, sucede de que ahí se categoriza la población económicamente activa de ese momento, ¿verdad? Ujú. Bajo esa realidad y bajo ese contexto de comportamiento demográfico. Cosas muy, pero muy distintas y desactualizadas a la fecha de hoy, ¿verdad? 20 y pico de años después. Claro. Ajá, otra la situación, es lo que ¿Qué tú dices. sucede? Habían 300,000 más o menos personas activas económicamente, o sea, la PEA, ¿verdad? En aquel entonces. De esas 300,000 se partió la población en dos grandes sectores, ¿verdad? Los mayores de 36 años a 50 años, mujeres, y las personas mayores de 36 años a 55 años, hombres. Estas personas eran un grupo, ¿sí? Y todos los menores a 36 años eran el otro. Los famosos optados y obligados al sistema, ¿sí? Sí. Ok, vaya. Y me puede preguntar el que está escuchando, ¿y cómo hago para saber si soy optado o obligado? Piense, haga un ejercicio mental sencillo. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Si usted nació hasta antes del 15 de abril del 62, ¿verdad? No el 16, hasta el 15 de abril del 62, usted es optada, persona optada al sistema, ¿sí? Porque en el 15 de abril del 98 usted tenía más de 36 años, ¿sí? Ok. Si usted nació después del 15 de abril del 62, está jodido porque queda en el grupo de los obligados, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, Tony. Entonces, estamos O nosotros. sea, estamos jodidos. Po. Vaya. como dice Patricio. La clave de Estamos jodidos todos ustedes. como dice Carlos Álvarez Pineda, cabal. La clave de partir la población en estos dos sectores es la siguiente. Recordemos que las AFP, o sea, el sistema de administración privada de pensiones o de fondos de pensiones vía cuenta individual, surge de un modelo que se implementó como experimento, ojo con lo que voy a decir, político, financiero y fiscal en Chile, en la década de los 80, ¿sí? Bajo la doctrina del llamado neoliberalismo económico, ¿verdad? De la famosa escuela de los Chicago Boys. Ok. Ahí andaba el señor Piñera, que esta es una maravilla, que no sé qué, que no sé qué. O sea, yo en contra de la inversión privada nunca voy a estar, porque es de tontos negarse a que existe inversión privada. De lo que sí voy a estar en contra es de lo que dicen los grandes premios Nobel de Economía, ¿verdad? Respecto a las AFP en el mundo, que son una estafa técnica. ¿Por qué? En primer lugar, cumplen la ley al pie de la letra, ¿verdad? Pero echa la ley, echa la trampa. Ya expliqué la primera trampa y es la partición de la población, ¿sí? Esa es la categorización, ahí inició todo. ¿Ese era el artículo cuál? Es el artículo 1 y 2 de la ley SAP, ahí aparece, ¿verdad? Y el artículo 184 y 185. Esa es la base
de lo que estoy hablando en cuanto a optados y obligados. Ok. En cuanto a Patricio es optados y jodidos. Vaya, sucede lo siguiente. Como la base experimental de implementación de este sistema tenía una motivación netamente mercantilista, por lógica, uno sabe de que este tipo de empresas iban a iniciar con un proceso de acumulación de capital necesario, ¿sí? Para consolidarse en el mercado. Y para tener después para responder a los que se fueran jubilando. En teoría, Ajá. en teoría. Por eso, en teoría. En teoría. ¿Cómo puede comprobarse esto? Bueno, fácil. ¿Cuántas AFP iniciaron en el año 98? Iniciaron 5. Porvenir, Profuturo, Máxima, Confía y Crecer, ¿sí? ¿Cuántas hay hoy por hoy? 2. Solo hay 2. ¿Por qué creen que es eso? Fácil, la respuesta está fácil. Eso significa que nuestro mercado laboral es pobre, es paupérrimo. Entonces, no puede haber mucha oferta, ¿verdad? Debido a que la demanda no existe. Así de fácil. ¿En qué sentido? ¿Cuántos salvadoreños, de cada 100 salvadoreños, cuántos tienen trabajo formal en este país? 27, no te decían el otro día. Menos. Hoy es menos. ¿Por qué? Porque entre los 27 hay un buen grupo, casi la mitad, de los que tienen subempleo. Es decir, que están contratados a tiempo parcial o por temporadas. Eso no es trabajo, Ok. de acuerdo a los parámetros de la OIT. Los que trabajan, digamos, en vacaciones de fin de año, cosas de... Exacto. Ok. Entonces, estas personas, en la medida en que no tengan una dependencia laboral, no van a cotizar. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho del mismo señor René Novelino, ¿verdad? Es un problema que ha afectado. Ok. Bueno, implementan las AFP e inicia ese proceso de acumulación, y la clave para hacer eso era tener a una masa de cotizantes próximos, pero no tanto, a pensionarse. Y es ahí donde entra el juego de los famosos obligados y optados como medida ideal para que la inversión inicial de las AFP rindiera frutos en el tiempo. Esa acumulación diera los resultados. Que cuando te tocara venir a pagar la primera de las pensiones de los ¿Optados? optados, pues hubieras hecho ya todos los movimientos necesarios para haber amasado cierto O sea, capital. que ese capital yo hubiera ganado intereses. Ajá. Entonces, esta es la parte financiera. Ahora vamos a la parte política con que inició el sistema. Si ustedes recuerdan, dije al inicio que lamentablemente esto lo han metido en un cajón electoral siempre, ¿verdad? Ok, entonces los políticos de aquel entonces se prestaron al juego de la manipulación y del engaño. Si ustedes se recuerdan, empezó una campaña pero feroz para tratar de convencer a la gente en que el INPEYAVE ya estaba descapitalizado, que se iba a desaparecer tu pisto, que no sé qué, y que pásate, ahí están los spots, los pueden buscar en internet, pásate a AFP Confía o Crecer o qué sé yo, y te vas a ir en un crucero, ¿verdad? Cuando ya estés pensionado y todo lo demás, vas a comprar tu Ferrari, vas a tener propiedades. Salían corriendo ahí en una playa. Y tantas de arena sandeces, blanca. y tantas sandeces, que eso es propio de los mecanismos de monopolización del mercado. Yo estoy más que seguro que si eso hubiese ocurrido en países como Inglaterra o Estados Unidos, les aplican la ley antitrust, ¿verdad? Bueno, pero ocurrió aquí en El Salvador. ¿Cuánta gente engañaron? Bueno, de los optados, que se supone que deberían de optar, si se quedaban en el INPEO, en el Seguro Social, 130,000 personas fueron engañadas y firmaron su traspaso a las AFP en el 98. ¿Y cuántos se quedaron en el antiguo sistema? En el antiguo sistema se quedaron más o menos, de los que estaban optados a pasarse, menos de 30,000, ¿verdad? El resto se fue a las AFP y son los que hoy están sufriendo las consecuencias, ¿sí? Los obligados ya sabemos, ¿verdad? Nos tocaba estar ahí. Entonces, sucede de que ese periodo entre el 98 y el 2001, que son como 4 años más o menos, ese es el periodo de proceso de acumulación, de tal grado que hasta esta fecha tienen las AFP 19 veces han recuperado su inversión inicial, ¿sí? Además de las ganancias que han tenido, que más adelante lo podemos tocar, ¿verdad? Versus lo que se da de prestaciones. Ahora bien, sucede, ojo con los datos que estoy dando, en el 2001
cumplieron requisitos más o menos 13,000 personas. Por ahí así, anda. De los optados. De los optados, sí. Estas personas, como no se informaron, ¿verdad?, de cómo iba a ser el cálculo en la AFP según la ley, ¿verdad? Y ahí decía en aquel entonces la ley que los cálculos eran en base a renta programada. Es decir, tú tienes un ahorro, ¿verdad? Pongamos un caso, $30,000, ¿verdad? Del 98 al 2001 ganas tanto de rentabilidad. En aquel entonces eran como 10% más o menos. Era bonita la rentabilidad en aquel entonces, porque era tasa LIBOR, ¿verdad? A 36 meses, a 90 días, etc. Y estas personas tenían un capital con el que iniciaban a tener su pensión, pero se dieron cuenta que al comparar el monto calculado en la AFP con el que supuestamente tendrían si se hubiesen quedado en el sistema público, ¿verdad?, la diferencia era abismal, ¿verdad?, en aquel entonces, 2001. Y resulta que dentro de esas 13,000 personas habían algunos nombres bastante famosos, como por ejemplo el señor Carlos Cáceres, ¿verdad?, la señora Milena de Escalón. Entonces pegaron el grito del cielo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos hayan engañado, que nos dijeron que nos íbamos a ir en un crucero después de ser pensionados? Y tocó chalupa. Y me dieron paja, pues, como decimos al buen salvadoreño. Y se organizan, Tony y Diana, y empiezan a presionar. Y volvemos al tema electoral, ¿verdad?, de este tema. ¿Quién era el presidente en ese entonces? Bueno, el señor Flores, ¿verdad? Y dijo, no, para calmar a esta gente hay que quedar bien con ellos, ¿verdad? Y nace el decreto 1217, ¿sí? Primer impacto fiscal al sistema. O sea, primer manoseo. Primer autopuñalada que se pega al sistema. Porque esto generó más o menos unos 1,000 millones de déficit más, ¿verdad? Se sumaba al déficit inicial. Y es donde surgen las famosas pensiones VIP del sistema, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Sí, que hay gente que gana 5,000, 6,000. Por ejemplo, el señor Carlos Cáceres anda arriba de $5,000, ¿ya? Versus 200 y pico de miles de salvadoreños que están condenados a menos de $300. Eso es la categorización ciudadana que ha hecho el sistema, ¿sí? Lo estoy comprobando con hechos. Ok, dejemos eso ahí y corrámonos 5 años después. Bueno, empiezan más optados a cumplir requisitos, ¿sí? Más y más. Y ya había un antecedente con el decreto 1217. Además, las reservas técnicas que tenían el Seguro Social y el INPE en ese entonces se agotaron. Ya no había pistos para pagar. Y entonces viene el otro gran problema, producto del mal diseño, ¿verdad?, de este tipo de reformas. Y en el 2016 le cae la bomba al señor Sac, ¿verdad? Y que hay que arreglar este problema, pues hay que ver de dónde sacamos para tener recursos y pagar. Bueno, fideicomiso. Se le ocurrió al señor Heinz, ministro de Hacienda en ese entonces, la fantabulosa idea de crear el fideicomiso de las obligaciones previsionales, condenando al Estado y por supuesto al sistema de pensiones a adquirir deuda barata, ¿verdad?, y comprometedora a tasas de rentabilidad muy bajas, pero es que exageradamente bajas, que hoy por hoy están en menos 2, 3, hasta 4 cifras, ¿verdad?, abajo de cero. Eso es lo que está ganando un salvadoreño que cotiza el sistema. Entonces, entran el resto son como 120,000 optados más, ¿verdad?, que se condenan a tener un mecanismo en el que incluso los que estábamos cotizando o los que están cotizando del grupo de los obligados están aportando para pagar esas pensiones en el INPE y el Seguro Social, ¿verdad?, que son más o menos un poquito más de 200,000 pensiones que se están pagando ahí, entre vejez, sobrevivencia y todo lo demás. Ok, eso disparó la deuda a cifras pero inimaginables de miles de millones de dólares. Entonces ha generado un déficit que fue el impago del 2017, ¿verdad? A raíz de toda esta situación es que no sé por qué los políticos siempre cometen esa locura, ¿verdad?, de aprobar cosas sin consultar, ¿verdad?, sin hacer diálogo democrático. A veces inclusivo. Dicen que consultan, pero no, terminan aprobando lo que ellos quieren. Mentira, eso es mentira, o sea, es una mentira
Y lo digo así con toda moral porque yo estuve en el 2017 y no nos escucharon, ¿verdad? Y fui yo el que le dije, por ejemplo, al señor Parker, el del pescado, ¿verdad?, que esa negligencia les iba a pasar factura en las urnas. Y se cumplió, ¿verdad? La mesa de trabajo por una pensión digna, pese a los cabildeos que intentó hacer entre el 2018 y 2019, así venga, quizás por compromiso, venga a mi oficina y todo, pero de ahí no pasábamos. Sí, fueron escuchados, Patricio, pero no tomados en cuenta. Patricio, tenemos que hacer la pausa y te vamos a pedir luego un ejercicio de resumen, lo mejor que puedas, para entender cuáles son los botones que hay que apretar. Ok. Para que se cumpla, o sea, cuál es el dilema, cuál es el camino, cuál es la ruta para mejorar el sistema integral, para que en efecto haya una reforma integral de pensiones. Claro. Y ojalá que te estén escuchando, ¿verdad? Nos estén escuchando los que tienen que tomar decisiones. Bueno. Volvemos después de la pausa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony. Diana Verónica y Tony. El corre de la mañana. De lo que la gente está hablando, se habla aquí. Diana Verónica y Tony. 8 de la mañana, 37 minutos. ¿Qué tal el desayuno, Patricio? Muy, pero muy rico. Aquí, Va a medio andar porque Sí, va- es que él tiene el desayuno de campeón. a medio paso ahorita. Ajá. Es que ese es desayuno almuerzo, Patricio. Patricio Pineda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna, está con nosotros y estamos hablando aquí, conociendo, ¿verdad? La situación del sistema de pensiones. Nos has hecho un resumen ejecutivo rápido de dónde venimos, ¿verdad? Y las diferentes aristas de todo esto. Pero hoy por hoy, Patricio, estamos ante la espera de una propuesta de reforma al sistema de pensiones, reforma integral o un nuevo sistema, ¿verdad? También podría ser, porque las reformas pueden ser tantas que al final es un nuevo sistema. Y como dejó planteado Tony antes de irnos a la pausa, hagamos, Si es posible mejorar las pensiones de la gente, modificando, reformando el sistema de manera integral, ¿cómo se hace? Vaya, para responder a esa pregunta lo voy a dividir en dos partes. La primera de ellas es una medida el más inmediato o corto plazo, y la otra sería unas medidas a mediano y largo plazo, para que esto sea sostenible y sustentable en el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a lo inmediato. ¿Se pueden mejorar las pensiones? Sí. Inmediatamente, también. ¿Para cuánto tiempo? Entre 50 y 75 años próximos. ¿Dónde está eso? Expediente 243-2.1-2019 en Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo espero que los diputados de la bancada SIAN no lo hayan archivado como los demás. Ese expediente es la propuesta de reforma a las pensiones de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, con iniciativa de ley del entonces diputado Juan José Martel, ¿verdad? Que estos diputados nuevos ya lo conocían, ¿verdad? O lo conocieron. En esa propuesta, Tony, se resuelven 3 problemas inmediatos que tiene el sistema. Número 1, las bajas pensiones. Número 2, el problema fiscal, ¿verdad? Que es una ansiedad, es un incremento de nervios para cualquier ministro de Hacienda. Siempre jala. Siempre. Porque requiere recursos del Estado. Y 3, la viabilidad para quien administra. Vamos por paso. En cuanto a la mejora de las pensiones, nuestra propuesta lo que hace es eliminar esa desigualdad que les acabo de explicar entre ciudadanos A y B, ¿verdad? Optados y obligados. Y lo que hacemos, en síntesis, es una sola fórmula de cálculo. Actualmente, la fórmula de cálculo más beneficiosa que se aplica es la de los optados en el artículo 197, que está en las siguientes condiciones. Y voy a citar textualmente ese artículo, porque está de memoria, por andar en este rollo uno se los aprende. Ahí dice que los cálculos de pensión por vejez se realizarán sobre la base de 35% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional, hasta un máximo del 55% del último salario, ¿verdad?, en concepto de porcentaje de pensión,
y un monto con techo de $2,000. Así dice el artículo, ¿verdad? Está beneficiando solo a los optados. Ujú. En el artículo 131 actualmente le dice que la pensión para los obligados son cuenta individual, que ya sabemos que se compone de lo que usted ahorra en el tiempo más los intereses de vengados, ¿verdad? ¿Qué ha ganado? Pues entre 250 igual monto de pensión. Hagamos un ejercicio. ¿Por qué 250? Porque son 240 cuotas equivalente a 20 años. Ok. Más la mitad de eso que es en concepto de pensiones de diciembre o de fin de año, que son conocidas como las de aguinaldo, ¿verdad? Ujú, ok. Entonces, hagamos un ejercicio con el artículo 131. Supongamos que tenemos una cuenta individual de... 100,000, va. Es bastante optimista. ¿Cuál es la regular? No, Vaya, ¿cuál es la ¿cuál es regular? la 50,000. promedio? ¿Cuál es la promedio? 50, No, 60, no es muy mucho. baja. La promedio a lo más que llega es a 30,000. Ok, hagámosle en 30,000. Siendo bastante optimistas, ¿verdad? 30,000 entre 250, su pensión sería de $120. Pero como no pueden haber pensiones... Le aplican el artículo 134, que es la garantía estatal, y se la elevan a 304.17. ¿Quién pone el complemento? Bueno, todos los que estamos cotizando a través de la cuenta de garantía solidaria. ¿Dónde está eso? Artículo 116, letra A. Punto. Así está el mecanismo actual. ¿Qué dice la mesa? Bueno, la mesa dice, borremos eso y pongamos una sola tabla de cálculo que va a ir de la siguiente manera. Tanto para optados como para los... Obligados y optados. Ok. Quitemos esa inequidad legal, ¿verdad? Borremos eso. Y decimos nosotros, 50% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional, ¿verdad? Teniendo como parámetros actuariales, porque tenemos nuestro estudio actuarial, de la siguiente manera. Por 25 años, usted se va con el 65% de su último salario. 25 años cotizados. Por 30 años usted se va con el 70%. Y por 35 usted se va con el 75%. Me preguntan siempre, ¿y eso es posible? Sí, es posible. ¿Cómo? Bueno, arrancamos las ganancias de las AFP. Así de fácil. Y se puede. De las utilidades de las AFP. Sí, llegando al famoso punto de equilibrio que los financieros hablan, ¿verdad? Que es una comisión al 1.40, ahorita está en 1.90, ¿sí? Pero una comisión al 1.40 es el famoso punto de equilibrio. ¿Qué es ese punto de equilibrio? Para que se entienda. Bueno, que no deja de percibir, ¿verdad? Pero tampoco es demasiado onerosa respecto a lo que ganan los demás miembros del O sea, sistema. disminuye las utilidades Exacto. de las AFP. Y las pasamos al fondo de los trabajadores. Eso es lo que hace la mesa. Eso garantiza ese aumento. ¿En cuánto tiempo hacemos sostenible esto? Nuestros cálculos, que dicho sea de paso, el estudio actuarial lo hizo el mejor de todos, que es el doctor José Rodolfo Castillo, experto en ciencias actuariales y sistemas de pensiones, ¿verdad? Miembro de la mesa. Lo que permite es que en los próximos 50 años, de manera corrida, podamos tener a más de 450,000 personas beneficiadas directamente, incluyendo los ya pensionados a partir de abril del 2017, más los que se han reservado, ¿verdad?, el derecho de su pensión porque saben que se mueren de hambre, lo que decía al inicio, ¿sí? Que son más o menos 30,000 para este año. Pero eso sería, obviamente, a partir de la reforma de ley. De aprobarse nuestra propuesta. Ajá. Sí. Vaya. A partir de la reforma de ley que baja la utilidad. Todos los que ya lograron beneficios anteriormente se mantendrían. ¿Por qué nosotros decimos del 2017 para acá? Porque son los afectados por el decreto 787. Que a esas personas reivindicamos, ¿verdad? Y les ayudamos, especialmente a las mujeres, porque fueron las primeras afectadas con la aprobación de ese decreto, las mujeres obligadas. Y este año se suman los primeros hombres obligados, ¿verdad? Por eso estoy hablando de cifras de 30,000 más o menos que se van a abstener. Y eso lo podemos revisar a finales de este año, porque así va a ser. Digo esto porque tenemos un estudio actuarial, en el sentido de que, no, yo no voy a firmar la resolución, van a decir los hombres, aunque son bastantes, porque ¿cómo voy a vivir con 304.17? Pues entonces nosotros tratamos de darle respuesta a ese problema. El segundo parámetro es que con esas modificaciones, nuestra propuesta cuesta 17.400 millones, ¿sí?
En las condiciones actuales está solo en concepto de pago, el déficit está arriba de 17.900 millones. O sea, es más cómoda, pues. Ahí está para el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que dice, ¿y cuánto me va a costar? En 100 años. Y además permite que el fondo crezca, que es el tercer parámetro, para darle viabilidad y sostenibilidad al sistema. Ok, ¿qué tal si el gobierno presenta una propuesta, ¿verdad? Y decide él no complicarse tanto y le pone competencia a las AFP a través de una AFP pública? Pues la propuesta de la mesa se adapta perfectamente. ¿Por qué? Porque arrancamos esa ganancia. Ese punto 50 representa más o menos 300 millones en un primer año para los trabajadores, ¿sí? ¿Qué tal si se establece una AFP pública que cobre por 1% de comisión? Sin fines de lucro es lo que tú dices. Sí, por ser pública. No, o sea, que solo cubra sus gastos de operación. Exacto. Gastos de operación. 1% de comisión. Resulta que esos 300 millones se pueden hasta duplicar o triplicar. O sea, sería 1 contra 1.9 que ahorita tiene. Exacto. Las AFP. Las AFPs. Es para las opciones de los trabajadores. Ok. Ese es en el inmediato plazo, ¿sí? Me preguntan mucho, ¿y la universabilidad de las pensiones? Eso entraría en el mediano plazo. A menos que, ¿verdad?, le hagan caso a su servidor, los diputados, y si ellos quieren aprobar o garantizar universalidad, cuando hablo de universalidad es que incluyan a los sectores fuera, ¿verdad? El sector mal llamado informal, trabajadoras domésticas, independientes, agricultores, etc. Hay dos vías para una aplicación en el inmediato plazo. La primera es que le aumenten al IVA, así de fácil, ¿verdad? Y eso está en todos los países. Por ejemplo, el país con mayor cobertura de pensiones en América Latina es el Uruguay, que está con el 75% de cobertura. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pues aumentando el IVA. Bajo Sí, pero esa lógica de la propuesta de ustedes, a alguien que tiene acumulado los 30,000 bajo el que hiciste el cálculo, ¿de cuánto le saldría? A esa persona le puede salir más o menos arriba de 360, ¿verdad?, dólares de pensión. En comparación a los 120 es un aumento, ¿no? Y digo esto porque hoy por hoy nadie, absolutamente nadie que tramita su pensión en las AFP se está yendo con un máximo del 23%. Y tenemos casos documentados, incluso de salarios bien altos, que, por ejemplo, hay un caso ahí, miembro de la mesa, que tenía un salario de 3.600 más o menos, ¿verdad? Y al llegar a tramitar su pensión le quedaba en 600, ¿sí? Para salario alto, ahora en salario bajo, ¿verdad? Entonces, que es la gran mayoría. Sí, mejora. Hay una gran diferencia, pues, a eso es lo que voy. Ok, entonces, si quieren aplicar esa universalidad, el aumento de impuestos o... Pero te voy a hacer una pregunta, Patricio. Tú dices, saquémoslo de aumentar el IVA, pero es que el IVA lo pagamos todos. Entonces, van a aumentar el IVA, me van a aumentar la pensión en $80, por decirte algo, pero al momento de comprar todos mis productos y servicios van a costar más. Van a costar sí, más. Entonces sí. lo que me aumentaron lo voy a pagar en impuestos, en IVA. Sí, lo que pasa es esto, Diana, que el aumento del IVA es para medidas de ampliación de cobertura del sector informal, que no cotiza porque obviamente no aparece en una planilla, ¿verdad? Es nada más con esa intención. Pero esa es una opción. Esa es una opción. Pero permíteme, al ingresar a toda esta gente de la población económicamente activa, pero que no está en el sector formal, estamos hablando que ellos se inscriban a un sistema de pensiones y paguen una cuota. Sí, así es. Ajá. ¿Y cuántos de ellos están dispuestos a pagar una cuota? Ahí viene el otro asunto, ¿verdad? Ahí viene la otra propuesta, ¿verdad? Porque es cómodo decir y aplicar. Decir y aplicar es cómodo en el sentido de, aumentemos el IVA, pero esa es una medida cómoda, ¿sí? Fácil, pues. Fácil, ¿verdad? Hay que meterle materia gris a esto. Entonces, hay otra opción. Y nosotros la propusimos en el 2017. Ahí está, ¿verdad? Con iniciativa de ley de ese entonces era diputado, que también ya falleció, Blandino Nerio, ¿verdad? Y el señor de apellido Mata. Los dos eran del frente. Rolando Mata. Entonces, ahí hay una categorización, Diana, del sector informal. Hay 4 categorías. Ya. Pero ¿Cuánto te deben de pagar? Pero bueno, para que la gente de este sector cotice hay que darle un incentivo. ¿Pero dónde sale la plata para ese incentivo? Ese es el punto. Ok, si no lo quieren hacer vía
aumento de impuestos, bueno, que nos paguen los 3.600 millones en concepto de intereses dejados de percibir por la aplicación del FOB del 2006 al 2017. Plata suficiente para programas de incentivo a la ampliación de la cobertura. Es que hay medidas, hay opciones. La pregunta es, ¿hay voluntad de hacerlo? Esa es la gran pregunta. Una pregunta, no sé si existe este cálculo, Patricio. ¿Qué cantidad de personas no se han jubilado debido a que la pensión le va a salir muy baja? Porque ante una reforma o ante un nuevo sistema, de repente muchos dirán, ahora sí me jubilo. Pero entonces va a ser una avalancha de personas queriéndose jubilar. Va a requerir recursos. Ajá. Entonces, ¿qué cantidad de personas a la fecha ya cumplieron la edad o ya cumplieron los años de trabajo para poder jubilarse y no lo han hecho porque la pensión es muy baja? Hasta el año 2021, que tenemos los datos nosotros registrados, hay más de 20.000 personas. ¿Sí? La mayoría en el sector docente. ¿Sí? Este año eso va a aumentar considerablemente. Ya lo dije, ¿por qué? Y es porque el 2022 los primeros hombres obligados cumplen requisitos, pero no se van a pensionar porque se va a repetir el mismo fenómeno del resto que no ha querido firmar esa resolución, ¿verdad? Okay, porque la pensión es muy baja. Sigamos con el mediano plazo, Tony. Vale. ¿Qué hay que hacer para que en el mediano plazo, qué hay que hacer para que esto mejore? Bueno, lo que hay que hacer es, si no quieren aprobar ninguna de estas dos propuestas, bueno, hay otra opción incluso para motivar a que todo el mundo cotice. Que nos hagan accionistas a los que estamos en el sistema de las AFP. Fácil, ¿verdad? ¿Y eso cómo se come? Eso simple y sencillamente reformando el artículo 1 y el artículo 2, inciso I de la ley SAP. Donde ahí por estamento de ley se declare que a partir de tal fecha toda aquella persona que ingresa a cotizar, claro, se establecen algunos requisitos, ¿verdad? Se convierte en accionista, cuyos dividendos anuales que se reciban, ¿verdad?, por utilidades del sistema, vayan a parar al fondo de retiro, ¿verdad? Es una medida muy buena y el sistema se mantiene, ¿o no? ¿Cuál es el problema aquí? Ya vi las caritas. Si es que nos dejaste así con un montón de nubecitas. El problema aquí, Tony, es esos 48 accionistas estarían dispuestos a compartir sus utilidades. Esa es la pregunta que hay que resolver, ¿sí? Bueno, eso ya no me compete a mí, ¿verdad? Eso le compete al país. Pero esa es una medida. Y esa es información pública de cuánto han sido las utilidades de las AFP, sí, y entre cuántos son repartidas y cuánto gana cada uno. En el portal de la Superintendencia del Sistema Financiero están. Okay. Entonces, es posible. Hay 3 medidas en el corto plazo para aumentar la cobertura. Vámonos al mediano plazo. En el mediano plazo, lo que se tiene que hacer es amarrar este tipo de medidas con algo que es bien importante y que históricamente se ha olvidado en el país. Los famosos pisos de protección social. ¿Qué es eso? Bueno, que se garanticen las políticas públicas para que las personas tengan garantizado en este país el respeto al derecho al trabajo, por ejemplo, con un aumento considerable de la capacidad adquisitiva per cápita. Es decir, que exista trabajo y salario digno, ¿verdad? Es posible. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una de las primeras formas de mejorar y que ha sido aplicado en países del primer mundo es volviendo públicas las grandes corporaciones de este país. No lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, hay una anécdota muy bonita del señor Warren Buffett. Ya todos sabemos quién es Warren Buffett, ¿verdad? En el Foro Económico de Davos del año 2007, ahí estuvo de panelista el presidente de ese entonces, de El Salvador, ¿verdad? Iba ahí un empresario que Warren Buffett ha sido su ídolo, ¿verdad? Un gran empresario salvadoreño. Y cuando bajó del panel, lo saludó y el señor Buffett con su sencillez: hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Soy fulano de tal, del Salvador, un gran empresario. Ok. ¿Y qué haces aquí? Le dijo: bueno, fuimos invitados, pero también quería saludarlo. ¿Qué opina? Le preguntó de la empresa privada en El Salvador. Ustedes no son... La respuesta de Buffett, ¿verdad? Ustedes no son capitalistas, les dijo. Ustedes son feudalistas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí las grandes corporaciones son capitales familiares. 100%.
ya dije, yo no estoy en contra de la inversión privada. Cuando digo que se haga públicas las grandes corporaciones, no estoy hablando de expropiación, no. Estoy hablando que todos esos capitales inviertan en la bolsa de valores, ¿ya? Para que el mercado de valores salvadoreño se desarrolle. Esa es una de las vías principales por las cuales podemos dinamizar y hacer competitivo a este país. Eso es por un lado. Por el otro, hay que desarrollar ciencia y tecnología para nosotros. Y nosotros tenemos un gran amigo en la mesa, que es el doctor Luis Alfaro, experto en ciencia y tecnología. Aquí no es conocido como casi todos los ilustran, ¿verdad? En el país, cumpliendo el texto bíblico que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero si ustedes, Diana o Tony, preguntan por él en Corea del Sur o en Vietnam, les hacen inmediatamente el bendito, ¿verdad? Es un experto, es un científico. Es más, por ahí hay un tuit de Nayib Bukele al inicio de su gestión donde resalta a este personaje. Es amigo de la mesa, ¿ya? Y con él le llevamos en el 2018 al señor Catán una propuesta de desarrollo de tecnología que se llama de tecnología omnicanalidad, que puede ser aplicado a cualquier proceso en el país, pero que curiosamente también puede ser aplicado al sistema de pensiones. ¿En qué sentido? Bueno, sabemos que una de las grandes debilidades, voy a poner un ejemplo, ¿vale?, de cómo puede ser aplicado. Una de las grandes debilidades en nuestro sistema es la evasión previsional. ¿En qué sentido? Hay tanto patrono que descuenta de las planillas la cotización a la AFP, pero no la paga. Ahí están los números oficiales. 74, 78 millones de déficit hay en ese sentido. Más de 100,000 personas que se supone que están cotizando, pero no están reflejados en sus estados de cuentas, ¿sí? Entonces hay tecnología para perseguir, ¿verdad?, ese tipo de evasión centralizada, ¿verdad?, que puede ser usada por la Superintendencia del Sistema Financiero, ya que es la fiscalizadora, ¿verdad?, y la contralora de esto, por el Seguro Social, por las AFP o por todos en su conjunto, claro, ¿sí?, para perseguir ese delito y que paguen, porque eso es un gran pecado, pues, o sea, robarle ese dinero a la gente. Ese es solo un ejemplo de cómo puede ser aplicada este tipo de tecnología. O sea, tú dices, hay un montón de dónde hacer llegar más fondos al sistema de pensiones. Exacto. Entonces, y hacerle frente a pagar mejores pensiones. Exacto. Entonces, ese es a mediano plazo. Ya hablé 2 medidas. Pongamos una tercera medida. Que existan ajustes, por ejemplo, en el tema de las inversiones del fondo de pensiones. Y una de esas puede ser, por ejemplo, en el que se le pongan ya condiciones bien claras y que deben de ser cumplidas por el Estado del uso de los fondos. ¿En qué sentido? Que anualmente llega el ministro de Hacienda, ¿verdad?, a las puertas, en enero llega más o menos. Mire, necesito tantos millones para complementar los compromisos, ¿verdad? Bueno, una de las primeras condiciones, por ley tiene que estar establecido eso, es que en el presupuesto general del Estado que se aprueba en la Asamblea Legislativa se presupueste lo que se debe de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, para este año solo se presupuestaron creo que como 400 millones, ¿verdad? Y el costo de este año de pagar pensiones para el Estado es de arriba de 700. ¿De dónde sale el resto? Bueno, sale de la cuenta de garantía solidaria, artículo 116 de la ley SAP. Ahí llega el ministro, ¿verdad?, todos los años, mire, dame tanto. Entonces lo que hay que hacer hoy... Présteme, ¿verdad? Sí, lo que hay que hacer hoy es ponerle condiciones que contra entrega al préstamo anual nos tiene que pagar tanto a la fecha en que vaya a pedir. Eso tiene que estar establecido en la ley. Son reformas, ¿verdad? Otra reforma que puede establecerse es la implementación de normas financieras internacionales de mayor estabilidad y de buena tasa de interés a nivel mundial para aplicar inversiones del fondo ahí, ¿verdad? Como por ejemplo las normas AA, AAA, este es un lenguaje más conocido para los financieros, pero ahí hay un comité de riesgos que está establecido en la ley, que es el que puede verificar esto y hacerlo cumplir en el sistema en favor de los trabajadores, de los intereses de los trabajadores. Y por último, a mediano plazo, que esto tendría que ser una medida inmediatista, pero bueno, como estos señores que representan al pueblo en el gobierno, les cuesta un poco en este sentido. El artículo 110C, Tony y Diana, no se ha cumplido. Y estoy hablando del comité actuarial. Y ahí dice la ley que para enero del 2022 el comité actuarial
tuvo que haberle presentado a la Asamblea Legislativa la primera propuesta de modificación paramétrica. Ponele. Y ni siquiera el superintendente anterior ni este han sido, eficientes en siquiera convocar a la conformación del comité actuarial. Esa es una causal de destitución inmediata. O sea, hay pendientes. Hay Exacto. pendientes en el cumplimiento de la ley. Claro, entonces ese es el jalón de orejas que yo le hago al superintendente actual. Que si no convoca a la inmediata conformación del comité actuarial, entonces que se haga a un lado, ¿ya? Porque no está cumpliendo sus funciones. Ahí está en el artículo 110C que no lo ha cumplido. Ese es en mediano plazo, Tony. Largo plazo. La mejor medida en el largo plazo para modificación del sistema de manera integral es educación y formación financiera y previsional desde las tempranas edades, ¿sí? En la currícula de estudios público y privada de este país. ¿Qué va a pasar con eso? Sencillo, vamos a cambiar la sociedad por varios factores. Número 1, si al niño o a la niña usted le enseña a pensar en su vejez, lo hace un ciudadano responsable. Primero, con el manejo de sus finanzas, y segundo, empoderado y empoderada con el reconocimiento y exigencia de sus derechos, en este caso, previsionales. Pero no solo se queda ahí, sino que de este tipo de formación, o sea, es tan benévolo este tipo de formación porque la primera víctima que tendríamos en este país en el largo plazo se llama consumismo, debido a que vamos a formar ciudadanos y ciudadanas responsables en el manejo de sus finanzas personales, primero. Y segundo, de ahí salen hombres y mujeres capaces de producir riqueza, o sea, una nueva y mejor camada de empresarios que garantizan trabajo, ¿eh? Pero aparte de eso, hacemos competitivo al país, ¿sí? Cambiamos esta sociedad. Pero este tipo de formación no solo tiene que quedarse ahí, en el nivel básico, sino que mantenerla a nivel medio y convertirla en disciplina de estudios a nivel avanzado y superior. Entiendo lo de la educación, pero ahí todavía no has tocado botones que tienen que ver con edad de jubilación. Eso, Tony, ¿por qué no lo toco? Porque esos son paramétricos, ¿sí? Son cosas paramétricas. Son cosas que, por lógica, bajo un estudio actuarial, van implícitas. Por ejemplo, en promedio, ¿verdad? En promedio, las paramétricas de edad o de cotización se pueden aplicar cada 5 a 10 años. Eso ya está ahí. Lo que he dicho es lo que no está y que nadie habla, ¿verdad? Y que se debe de aplicar, al menos en la realidad salvadoreña es inmediato. Ahorita, Okay. ¿cuánto es la edad de jubilación de las mujeres? 55. Mujeres. Y hombres, 60. Uh-huh. Es más, Tony, ¿por qué es importante lo que señalé de la negligencia del superintendente? La misma Digestic, que dicho sea de paso ya la disolvieron, tiene un análisis del año 2020 para acá que se llama Proyección del Comportamiento Demográfico Salvadoreño, así se llama. Y nos dice que a partir del año 2030 esta población salvadoreña va a empezar a ser más vieja, pues, o sea, van a haber más adultos mayores que jóvenes, ¿sí? Ese bono demográfico que nunca lo hemos aprovechado, uh-huh. la gente en edad de producir se empieza a vencer. Ok, ahí está la paramétrica de edad. Es necesario elevar la edad, ¿ya? Pero eso no tiene que ser una cuestión como medida cómoda. Le aumentemos la edad. Aumentemos la cotización. Porque incluso, ojo con esto, si vamos a aplicar, por ejemplo, dentro de 5 o 10 años, el aumento a la cotización a 1 o 2%, eso puede ir incluso del lado del patrono. Y eso se ha hecho en otros países, ejemplo Colombia, Costa Rica, el mismo Uruguay. Por ejemplo, en Costa Rica, ahí se cotiza creo que por la base del 18-19%. El 70% de ese aumento es del lado del patrono, ¿ya? Uh-huh. Así de bueno, fácil. aquí nosotros pagamos un punto más a partir de la reforma del 2017. Pero es igual, patrono y... Ajá, patrono se le subió un punto a cada uno. Uh-huh. Vamos bien. a ver, se nos acabó el tiempo ya. Patricio, muchas gracias. Estamos siguiendo este tema, pues como la audiencia ya lo habrá percibido de cerca, esperando a ver qué llega a la Asamblea Legislativa y cuándo, ¿verdad? Porque la promesa primero eran 30 días, después dijo el presidente con algunos sindicalistas que no, que se iban a dar cierto tiempo más para analizar mejor. Escuchar a otros. A otros. No sé si a la mesa ya los escucharon.
Bueno, a nosotros no nos han llamado, no nos han dicho nada. Así es que, para nada, Tony. Bueno, si quiere volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.